Bueno, comenzaremos a ver en la mecánica vectorial la sumatoria de fuerzas en tres dimensiones. Bueno, la sumatoria de fuerzas en tres dimensiones consta esencialmente de cuatro pasos muy sencillos, que es descomponer todas las fuerzas en sus componentes rectangulares, es decir, en el eje de las X, en el eje de las Y y en el eje de las Z. Si no saben hacer esto, bueno, les recomiendo que vayan a ver el video de descomposición de fuerzas en tres dimensiones. Posteriormente hay que hacer la suma de los componentes en X, Y y Z, es decir, de los valores Y, J y K. Y posteriormente, por teorema de Pitágoras, obtener la resultante de esta sumatoria y obtener los ángulos que se generan del vector resultante hacia cada uno de los ejes, ¿no? Es decir, teta X, teta Y y teta Z. Bueno, entonces el primer paso es descomponer las fuerzas en sus componentes rectangulares. En este caso tenemos dos vectores, F mayúscula, F minúscula. Y bueno, el vector F mayúscula, representado en rojo, tiene sus tres fuerzas en cada uno de sus ejes, en X, Y y Z. Y F minúscula, de igual manera, representado en el color amarillo, tiene unas fuerzas en X, Y y Z. Entonces, una vez descompuestas estas fuerzas en sus ejes, en sus componentes rectangulares, es decir, los valores Y, J y K, en este caso, bueno, ya tenemos hecho el paso. Y les repito, si no saben hacerlo, bueno, vayan a ver el video de descomposición de fuerzas en tres dimensiones. De una vez que se descomponen las fuerzas en cada uno de los ejes, es decir, en Y, J y K, solamente son sumas algebraicas. En Y, la suma de J y la suma de K. Para obtener la resultante, en este caso, 23 en Y más 12 en Y son 35 en Y. 45 más 65 son 110 en J y 38 menos 58 son menos 20 en K. Es decir, este es el vector resultante que tenemos una vez que hicimos la sumatoria. Y para obtener la resultante o el valor de la magnitud de este vector, es el teorema de Pitágoras, elevar cada uno de sus componentes al cuadrado y sacarle raíz. 35 al cuadrado más 110 al cuadrado más 20 al cuadrado. El 20 es negativo, sin embargo, todo número negativo elevado al cuadrado, menos por menos da más, entonces todo número elevado al cuadrado negativo siempre va a ser positivo. Entonces, elevamos al cuadrado los componentes, sacamos raíz y nos da un valor de 117.15 newtons, que es el valor de la resultante o de la magnitud de esta resultante del vector. Y por último sería obtener el ángulo con respecto a cada uno de los ejes de esta resultante, y solamente tendremos que utilizar el arco coseno de este vector, ¿no? El arco coseno o el coseno a la inversa es sacando esta función trigonométrica, es el cateto cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso, los catetos adyacentes son cada uno de los componentes de los ejes, y la hipotenusa sigue siendo el valor de la resultante, ¿no? En este caso, teta X será el valor que tenemos en X, que es 35, entre el valor de la resultante, que es 117. El teta Y es el valor que tenemos en Y de 110, aquí tenemos 110, entre 117.15, que es el valor de la resultante. Y teta Z sería el valor de 20, que son los 20 newtons en Z, entre el valor de la resultante, que son 117. Se hace la división y se saca el arco coseno del resultado de esa división, y se obtiene el ángulo de cada uno de los ejes. Teta X 72.6, teta Y 20.12 y teta Z 80.17. Solamente hay que hacer la operación y obtenemos los ángulos. Bueno, esto es todo para hacer la sumatoria de fuerzas en tres dimensiones. Muchas gracias por vernos. Los esperamos al próximo video. Hasta luego.